Maussan Televisión presenta. A nombre de Sebastián Maussan, le doy la bienvenida a Tercer Milenio 360 Internacional. Soy Mauricio Vázquez y estas son las que consideramos las verdaderas noticias. La misión Artemis II ya va rumbo a la Luna. Los astronautas de la misión de la NASA comparten las primeras impresiones desde el espacio en una entrevista en vivo. A bordo de la nave Orión describen lo que significa para la humanidad regresar a la Luna después de más de 50 años. Asisten más de 3 millones de personas a la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. En Roma, el Papa León XIV encabeza su primer Vía Crucis de Viernes Santo. Cesa Donald Trump a Pam Bondi como fiscal general por el caso Epstein. Satélite de Starlink se desintegra en 1000 pedazos. No se lo puede perder. El excongresista de los Estados Unidos, Matt Gaetz, asegura que cuando trabajaba en la Cámara de Representantes, un militar le informó de la existencia de programas para capturar seres extraterrestres, para reproducir una raza de híbridos con seres humanos. ¿De qué se trata? Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. La misión Artemis II ya va rumbo a la Luna. 4 astronautas realizaron pruebas en órbita terrestre antes de iniciar su trayecto. Llevan equipo científico, objetos personales y sistemas clave para sobrevivir en el espacio profundo. Es el regreso de la humanidad a la órbita lunar después de más de 50 años. Vamos con Montserrat Maussan. Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA han compartido sus primeras impresiones desde el espacio en una entrevista en vivo. A bordo de la nave Orión, la tripulación describió lo que significa para la humanidad regresar a la Luna después de más de 50 años. El despegue de Artemis II ocurrió el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy. Tras permanecer cerca de la Tierra durante aproximadamente 24 horas, la nave espacial Orión realizó una maniobra que la colocó en trayectoria directa hacia la Luna a una distancia aproximada de 400 kilómetros. Durante la transmisión, los astronautas describieron el increíble momento en el que comenzaron a experimentar una de las vistas más impactantes del viaje. Sabía que eso era lo que veríamos, pero nada te prepara para la impresionante sensación de ver tu planeta natal iluminado como si fuera de día, y además con el resplandor de la luna por la noche, bajo el hermoso rayo del atardecer. Y sabiendo que vamos a tener vistas similares de la luna, estoy realmente emocionada. La tripulación de Artemis II se convertirá en la que más lejos ha viajado de la Tierra, superando la marca del Apolo 13 en 1970. Además, podría alcanzar velocidades récord al reingresar a la atmósfera el próximo 10 de abril. Más allá de la exploración espacial, Artemis II representa un avance histórico en inclusión, ya que a bordo va la primera mujer astronauta en viajar a la Luna, el primer no estadounidense y el primer afrodescendiente en participar en una misión lunar. Como saben, llamamos proyectos ambiciosos a las cosas increíbles que hacen los humanos por una razón, porque esto nos unió y nos mostró lo que podemos hacer cuando dejamos de lado nuestras diferencias, cuando las combinamos y usamos todas nuestras fortalezas para lograr algo grandioso. Se espera que los astronautas hagan un sobrevuelo por la Luna el lunes 6 de abril, donde podrán realizar observaciones de partes nunca antes vistas directamente por los humanos.
Este vuelo representa el inicio de una serie de misiones ambiciosas con el que eventualmente planean preparar el camino hacia Marte. El Papa León XIV encabezó su primer Vía Crucis en el Coliseo de Roma. El mensaje fue claro: advertencias sobre la guerra y los abusos del poder. Las meditaciones fueron escritas por un fraile de Tierra Santa, un acto simbólico en uno de los lugares más representativos del mundo. El Coliseo de Roma fue escenario este Viernes Santo de uno de los actos más representativos de la Semana Santa Católica, el tradicional Vía Crucis, encabezado por el Papa León XIV. Por primera vez en más de 20 años, el pontífice cargó personalmente la cruz durante las 14 estaciones que recuerdan el camino de Jesucristo hacia la crucifixión, en un gesto considerado histórico dentro de su naciente pontificado. La ceremonia, que se realizó por la noche en este emblemático sitio, reunió a miles de fieles y fue seguida por millones de personas en todo el mundo. El Viernes Santo en Roma inició con la celebración de la tradicional misa crismal en la Basílica de San Pedro, bendiciendo los santos óleos utilizados durante todo el año en los sacramentos en todo el mundo. Esta celebración se centró en la conmemoración de la Pasión de Cristo, destacando el Vía Crucis en el Coliseo romano, presidido por el Papa León XIV, quien cargó la cruz en un gesto histórico. Más tarde, el Papa León XIV dirigió la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Juan de Letrán. Además que en este día las campanas no sonaron y las iglesias muestran el altar desnudo en señal de luto. El Vía Crucis del Viernes Santo es uno de los momentos más solemnes del calendario litúrgico católico, ya que conmemora la pasión y muerte de Jesucristo. Además, este año marcó un regreso a tradiciones que no se veían desde hace décadas, con un papa que decidió asumir un papel más activo durante todo el recorrido. Con este acto, el Papa León XIV no solo encabeza una de las celebraciones más importantes para los católicos, sino que también envía un mensaje global en medio de los conflictos actuales. La fe debe ser un llamado a la paz y a la reflexión. Desde Roma, este Viernes Santo, el Vía Crucis en el Coliseo se convierte no solo en un acto de fe, sino en una voz que resuena ante los desafíos del mundo actual. Iztapalapa revive la Pasión de Cristo. Se cumplen 183 años de esta representación en el Cerro de la Estrella. Miles de personas participan en una de las tradiciones más importantes de México. Fe, historia y cultura en una sola escenificación. Es una nota de Lisbeth Campuzano. Este 2026 se cumplen 183 años de la representación de Cristo en Iztapalapa, que surgió en agradecimiento al Señor de la Cuevita por sanar a los habitantes durante una epidemia de cólera en 1843. El Vía Crucis es una de las tradiciones católicas más importantes y emotivas de la Ciudad de México y del país. Hoy, como cada año, más de 2 millones de personas se reunieron en las calles de Iztapalapa para presenciar la representación de la Pasión de Cristo, que culmina con la crucifixión en el Cerro de la Estrella. Una historia ininterrumpida desde 1843 y reconocida oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Las actividades de este Viernes Santo en Iztapalapa iniciaron desde las 8 de la mañana con la salida de la Casa de los Ensayos y el recorrido por los 8 barrios: La Asunción, San Ignacio, Santa Bárbara, San José, San Pedro, San Pablo, San Lucas y San Miguel. Con una duración de aproximadamente 5 horas,
y la participación de al menos 500 actores. Ante la afluencia masiva de fieles y turistas que año tras año saturan la zona oriente de la capital, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, por la mañana de este viernes, dio a conocer que ya se encontraba cerrada la circulación en Calzada Ermita Iztapalapa y la avenida Javier Rojo Gómez, así como calles aledañas a los barrios centrales. Cada año, la representación de Cristo en Iztapalapa se convierte en un testimonio vivo de fe. Miles de personas se reúnen para recordar el sacrificio de Cristo y renovar, entre plegarias y esperanza, una devoción que sigue latiendo con fuerza en el corazón de la comunidad. Donald Trump destituyó a Pam Bondi como fiscal general. La decisión llega tras meses de polémicas, incluyendo el caso Epstein. En su lugar fue nombrado Todd Blanche. El movimiento refleja tensiones dentro del gobierno en plena crisis internacional. Vamos con Bernardo Zabaleta. Pam Bondi dejó su cargo como fiscal general de Estados Unidos, luego de meses de escrutinio sobre su gestión de los datos personales de las víctimas en los archivos relacionados con la investigación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Bondi incluso fue llamada a declarar frente a legisladores estadounidenses que le pidieron explicaciones por lo que llamaron una de las mayores vulneraciones de derechos de víctimas. Lamento profundamente lo que cualquier víctima haya sufrido, especialmente como consecuencia de ese monstruo. La exfiscal general asumió el cargo el año pasado prometiendo que no haría política con el Departamento de Justicia, pero rápidamente inició investigaciones contra los opositores de Trump, lo que provocó protestas que acusaban que el departamento estaba siendo utilizado para impulsar la agenda política y personal del presidente Trump. Trump dejó claro que la causa era su constante frustración con Bondi por la forma en que manejó los archivos de Jeffrey Epstein y de los obstáculos que el Departamento de Justicia ha encontrado en las investigaciones sobre los supuestos enemigos de Trump. A través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump agradeció a Bondi por su servicio y anunció que el fiscal general adjunto, Todd Blanche, tomará el puesto de forma interina. Donald Trump ha discutido en privado la posibilidad de reemplazar a Bondi con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, un antiguo aliado de Trump que dejó el Congreso en 2023 tras 4 periodos en la Cámara de Representantes. Como secretario de la EPA, ha impulsado la abolición de las políticas sobre el cambio climático, el debilitamiento de las normas sobre emisiones y la desregulación ambiental. Aún no se ha anunciado al sustituto oficial y se sabe que Trump suele cambiar de opinión en lo que respecta a decisiones sobre personal. UNICEF alerta sobre una crisis alimentaria en Somalia. La guerra en Irán ha encarecido el transporte de ayudas hasta en un 60%. Millones de dólares en suministros están en riesgo. En los campamentos, el silencio de los niños es la señal más grave. Nos lo cuenta Jennifer Martínez. De acuerdo con UNICEF, la guerra en Medio Oriente ha interrumpido las cadenas de suministro de ayuda humanitaria, lo cual ha elevado los costos de transporte entre el 30 y 60%. Esto pone en riesgo la llegada de 15.7 millones de dólares en suministros esenciales, lo cual incluye alimentos terapéuticos, vacunas y mosquiteros destinados a Somalia. En los campamentos de desplazados al sur de Somalia, África, el sonido del llanto de un niño no es motivo de alarma, sino de alivio. Los más desnutridos ya no tienen fuerzas ni para llorar. Miles de familias han llegado después de huir de una sequía devastadora. Su lucha es sobrevivir, pero una guerra a más de 3.000 kilómetros de distancia en Irán ha aumentado los riesgos para una vida digna. Lo que estamos viendo es que los niños ya están en una situación muy vulnerable debido a la sequía y la crisis en algunos lugares, y ahora se enfrentan a otro golpe como este, que es lo que está sucediendo en Oriente Medio. Es un golpe devastador porque significa que no podemos conseguir suministros con la misma facilidad y que el precio del combustible es altísimo. Así que es otro problema que tenemos que afrontar y significa que cada vez más niños sufrirán. Y cada día que pasa es un día que, como saben,
podría costarles la vida a los niños. Y creo que realmente necesitamos mejorar y tratar, como mundo entero, de unirnos, detener los conflictos. La situación ya era crítica antes del impacto de la guerra. Somalia enfrenta una de las peores crisis alimentarias del mundo tras 4 temporadas consecutivas sin lluvias que devastaron cultivos y ganado. Alrededor de 6.5 millones de personas enfrentan niveles severos de hambre en el país. Además, un informe del Sistema Internacional de Monitoreo Alimentario estima que 1.84 millones de niños menores de 5 años sufrirán desnutrición aguda este año. En los centros de nutrición, los trabajadores de salud alimentan a los niños con una pasta a base de maní, una de las pocas herramientas disponibles para evitar que su estado empeore rápidamente. Pero los recursos son limitados. Personal médico advierte que los suministros actuales podrían agotarse en cuestión de semanas. La crisis no solo es alimentaria. Más de 400 centros de salud y nutrición han cerrado en el último año, en gran parte debido a recortes de financiamiento internacional, según UNICEF. Esto ha dejado a comunidades enteras sin acceso a atención básica, mientras la demanda crece. La vida de millones de niños depende de decisiones tomadas lejos de sus fronteras, guerras, financiamiento internacional, rutas comerciales. Escala la tensión entre Estados Unidos e Irán. Fue destituido el jefe del Estado Mayor en plena guerra. Irán derribó un avión estadounidense y el piloto fue rescatado. El conflicto también impacta en los precios globales de combustible. Es una nota de Eduardo Torres. En medio del conflicto bélico con Irán, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, solicitó la destitución del general Randy George, el oficial de mayor rango del ejército estadounidense. De acuerdo con fuentes del Pentágono, a George se le solicitó su retiro anticipado del cargo que ocupaba desde agosto de 2023, una decisión que se suma a las bajas de más de una docena de generales y almirantes desde que Hegseth asumió el puesto el año pasado. Este movimiento ocurre mientras el presidente norteamericano Donald Trump asegura que las fuerzas estadounidenses en Irán están cerca de concluir su misión al considerar que sus principales objetivos están casi cumplidos. En paralelo, la Casa Blanca envió al Congreso una solicitud de presupuesto de defensa por $1.5 billones para 2027 en medio del creciente costo que implica el conflicto con Irán. Mientras tanto, la República Islámica anunció el derribo de un avión militar de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han confirmado que se trató de un caza F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea. Los 2 tripulantes del caza se eyectaron, uno fue rescatado por helicópteros militares de la Unión Americana, mientras que la búsqueda del segundo tripulante continúa. Ante los hechos, Irán ofreció una recompensa a su población para localizarlo. Se solicita a todos los miembros de las tribus y aldeanos que cooperen con las fuerzas militares y policiales. Si capturan vivos al piloto o pilotos enemigos y los entregan a la policía, recibirán un premio precioso. Asimismo, medios iraníes difundieron imágenes en las que se observa a miembros de la Guardia Revolucionaria cuando colocan mensajes insultantes contra Trump en misiles listos para ser lanzados. El impacto de la guerra ya se siente fuera del campo de batalla, con aumentos récord en los precios del combustible en Pakistán de hasta 54% en gasolina y diésel, impulsados por el alza del petróleo, lo que agrava la presión económica en un país que ya lidia con alta inflación y encarecimiento del costo de vida. Normalmente uso una motocicleta. Ahora, debido al aumento del precio de la gasolina, no puedo usarlo. Si lo uso, entonces el alquiler aumenta, así que ahora no sé qué hacer. En medio de este escenario, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se convirtió en la primera líder de la Unión Europea, el G20 y la OTAN en visitar los estados del Golfo Pérsico desde el inicio de la guerra, al llegar a Jeddah en Arabia Saudita, donde sostendrá reuniones con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, así como representantes de Qatar y Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de reforzar la cooperación en energía y seguridad y respaldar a sus aliados frente a los ataques iraníes.
En medio de la guerra también hay héroes silenciosos. Rescatistas en Beirut salvan perros y gatos entre escombros. Más de 240 animales han sido rescatados. Una labor que arriesga vidas todos los días. Nos lo cuenta Valdemar López. Más de 241 animales abandonados por la guerra en el sur del Líbano y los suburbios de Beirut han sido rescatados por activistas en defensa de las mascotas que forman parte del grupo de voluntarios Animals Lebanon. El conflicto en Medio Oriente ha causado en el Líbano la muerte de más de 1.100 personas debido a los ataques diarios de Israel. En medio del caos por los bombardeos, las mascotas como perros y gatos, principalmente, también se han vuelto en víctimas del conflicto. Estos animales no tienen nada que ver con la guerra. Y en cuanto a nosotros, más allá de nuestra compasión por estos animales, también pensamos en sus dueños que ya no pueden ir a recogerlos. Nosotros podemos ir a recogerlos por ellos. La guerra ha complicado aún más la labor de los rescatistas. Por ahora, el equipo de Animals Lebanon continúa con sus misiones de rescate, así como con las misiones para alimentar a los animales callejeros y distribuir alimentos y medicamentos veterinarios en los lugares donde se alojan las personas desplazadas, medio de la guerra de Israel contra Hezbollah. Autoridades en Países Bajos recuperaron un casco de oro robado. La pieza había sido sustraída de un museo el año pasado. Es uno de los robos más importantes en los últimos años. La investigación continúa para dar con los responsables. Es una nota de Guillermo López. Autoridades de Países Bajos han dado a conocer la recuperación de un invaluable casco de oro que fue robado el año pasado. El llamado casco Cotofenesti es un tesoro de la civilización dacia en la actual Rumania. Fue robado en enero de 2025, mientras era exhibido en un museo de los Países Bajos. Las autoridades temían que el casco hubiera sido derretido para vender el oro, ya que el objeto hubiera sido muy difícil de vender debido a su fama. 2 brazaletes de oro también fueron recuperados tras llegar a un acuerdo con 3 de los ladrones, quienes fueron arrestados poco tiempo después del crimen. Se espera que sean enjuiciados en el transcurso del mes de abril. Hoy vi lo profundamente conmovidos, felices, aliviados y agradecidos que estaban mis colegas cuando les conté que se habían encontrado el casco y 2 de los brazaletes. Apenas podemos imaginar lo que esto debe significar para nuestros colegas del Museo Nacional de Historia de Bucarest y para todos los rumanos. Es maravilloso que el casco y 2 de los 3 brazaletes regresen a su lugar de origen. De acuerdo con la policía, aún deben recuperar otro brazalete, por lo que las investigaciones continúan. El casco de oro sufrió pequeñas abolladuras, pero el daño no es permanente. Los ladrones utilizaron explosivos y un mazo para robar los objetos en 2025. El crimen dañó las relaciones entre Países Bajos y Rumania, ya que se trata de tesoros con gran valor histórico y cultural. Activistas ambientales chocaron contra un barco pesquero. Buscan frenar la pesca de krill en la Antártida. Advierten que esta actividad amenaza todo el ecosistema. La tensión en la zona va en aumento. Nos lo cuenta Valdemar López. Un buque operado por activistas ambientales de la Fundación Capitán Paul Watson chocó contra un buque de pesca industrial de krill en la Antártida como parte de sus protestas contra las actividades pesqueras en este delicado ecosistema. La empresa operadora del buque pesquero, la noruega Aker Krill,
calificó las acciones como un ataque deliberado que puso en peligro a su tripulación y pudo haber provocado un desastre en las mismas aguas ambientalmente delicadas que los activistas dicen proteger. Por su parte, la organización ambientalista, creada por el activista por la defensa de las ballenas, Paul Watson, señaló que su objetivo ha sido detener la pesca de krill, pequeños crustáceos que habitan en grandes enjambres en aguas frías oceánicas, que son el pilar fundamental de las cadenas alimenticias en los ecosistemas marinos. En el transcurso de más de 5 horas, interrumpimos las operaciones de pesca de krill que involucraban a 2 buques industriales, interviniendo repetidamente para desactivar sus actividades. Durante el encuentro, la Fundación Capitán Paul Watson obstruyó sus actividades ecológicamente dañinas para defender la principal fuente de alimento de la Antártida. La pesca de krill es una bomba de tiempo ecológica. Nada puede justificar apuntar a una especie clave de la que depende todo el ecosistema antártico. Las acciones fueron declaradas como no violencia agresiva por parte de los activistas, una estrategia extrema que han replicado para interrumpir directamente desde la caza de ballenas hasta la captura de krill en los mares. Después de más de 50 años se confirma un crimen de Ted Bundy. Pruebas de ADN lo vinculan con el asesinato de una joven en 1974. Vamos con Carmen Ramos. Más de 5 décadas después, uno de los casos más inquietantes en la historia criminal de Estados Unidos finalmente ha sido resuelto. Autoridades del estado de Utah confirmaron que el asesino serial Ted Bundy fue el responsable del asesinato de la joven Laura Ann Aimee, ocurrido en 1974. La víctima, de 17 años, desapareció la noche de Halloween tras salir de una fiesta. Semanas después, su cuerpo fue localizado en el cañón de American Fork, en Utah, con evidentes signos de violencia. Durante años, el caso permaneció abierto, a pesar de que el propio Bundy había confesado el crimen antes de su ejecución en 1989. Sin embargo, nunca aportó detalles suficientes que permitieran comprobar su culpabilidad. Hoy, gracias a los avances en tecnología forense, especialmente en análisis de ADN, las autoridades lograron confirmar de manera concluyente su responsabilidad. Las pruebas genéticas encontradas en el cuerpo de la víctima coincidieron con el perfil del criminal, cerrando así un caso que permaneció sin resolver durante más de 50 años. Investigadores señalaron que este avance fue posible gracias a una revisión moderna de las evidencias, lo que demuestra cómo la ciencia continúa siendo clave para esclarecer delitos del pasado. Con el tiempo, este tipo de evidencia comienza a degradarse. Por otro lado, la ciencia forense, la policía, las técnicas y los avances científicos evolucionan, y con esa evolución llega la suerte que tenemos. Ted Bundy es considerado uno de los asesinos seriales más notorios del siglo XX, vinculado con al menos 30 homicidios de mujeres jóvenes en distintos estados de Estados Unidos, aunque se sospecha que la cifra real podría ser mucho mayor. Para la familia de Laura Ann Aimee, este anuncio representa un cierre emocional tras décadas de incertidumbre. Sé que ella estaría muy feliz de saber que se ha cerrado, y saber que Ted Bundy está rechinando los dientes en el infierno es realmente, no sé, odio pensar que la gente haga eso. Pero con él y algunas otras personas en el mundo, eso es lo que se merecen. Autoridades destacaron que este tipo de resoluciones no solo brindan justicia, sino que también abren la puerta para resolver otros casos pendientes relacionados con el mismo agresor. Este hallazgo confirma que incluso después de muchos años, la verdad puede salir a la luz y que la justicia, aunque tarde, puede llegar. La contaminación del agua por fertilizantes va en aumento.
Los nitratos llegan a ríos y acuíferos tras lluvias e inviernos más cálidos. Representan riesgos graves para la salud. En algunas ciudades, el tratamiento del agua cuesta miles de dólares diarios. Es una nota de Lisbeth Campuzano. De acuerdo con un reporte difundido recientemente por la Associated Press, en Inglaterra, la contaminación por nitratos proveniente de fertilizantes agrícolas continúa siendo un problema persistente para el agua potable y podría agravarse en los próximos años. El informe advierte que los químicos utilizados en los cultivos están llegando con mayor frecuencia a ríos y sistemas de abastecimiento de agua. Los fertilizantes y pesticidas que utilizan los agricultores contienen grandes cantidades de nitrógeno y fósforo. Aunque estos compuestos ayudan a mejorar el crecimiento de los cultivos, también permanecen en el suelo después de las cosechas. Cuando llueve, ocurre el deshielo en invierno. Esos residuos químicos son arrastrados hacia ríos, lagos y acuíferos que abastecen de agua potable a diversas comunidades. El principal riesgo aparece cuando estas sustancias se transforman en nitratos dentro del agua. Consumir agua con niveles elevados de nitratos puede provocar diversos problemas de salud, entre ellos algunos tipos de cáncer. En bebés, la exposición puede desencadenar el llamado síndrome del bebé azul, una condición que reduce el oxígeno en la sangre y puede poner en peligro la vida. Las consecuencias ya se reflejan en varias ciudades estadounidenses. Cuando los niveles de nitratos en los ríos aumentan, la planta de tratamiento de agua debe activar un sistema especial para eliminarlos. Operar este mecanismo puede costar alrededor de $16,000 diarios, una inversión necesaria para garantizar que el agua siga siendo segura para la población. El calentamiento de los inviernos está provocando más episodios de lluvia sobre nieve, deshielo y, por consiguiente, un mayor transporte y pérdida de nutrientes del paisaje durante el invierno. Esto significa que, en general, anualmente, probablemente lleguen más nutrientes a nuestros cuerpos de agua, como el lago Champlain. Especialistas advierten que el fenómeno podría agravarse en los próximos años debido a los inviernos más cálidos, una tendencia vinculada al cambio climático. Estas condiciones permiten que el nitrógeno permanezca activo por más tiempo en el suelo, aumentando la posibilidad de que termine contaminando las fuentes de agua. Así, lo que comienza como una práctica común en la agricultura se convierte en un desafío ambiental y sanitario que obliga a ciudades y autoridades a invertir cada vez más en recursos para proteger uno de los elementos más esenciales para la vida, el agua potable. No se pierda este domingo a las 8 de la noche el programa 24/7 con Sebastián Maussan y sus investigaciones de profundidad y grandes análisis. No se lo pierda. ¿Quién tiene derecho a existir? Durante siglos, la humanidad ha decidido por todos los demás. La naturaleza, reducida a recurso, los animales, a mercancía. Pero algo está cambiando. En lo profundo de la Amazonia, un hecho sin precedentes. Abejas sin aguijón, reconocidas como sujetos de derechos. No por lo que nos dan, sino por lo que son. Bajo el océano, otra verdad emerge. Los pulpos sienten, recuerdan, juegan, son conscientes y aún así siguen siendo explotados. La pregunta ya no es científica, es moral. Mientras tanto, allá afuera, el tiempo se agota. El reloj del apocalipsis marca su punto más crítico, 85 segundos para la medianoche. 3 historias, una sola advertencia. La forma en que tratamos la vida definirá si seguimos existiendo. No te pierdas este domingo en punto de las 8, 24/7 con Sebastián Maussan, solo por Maussan Televisión. Estas son las breves de Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional informa.
Impresionantes imágenes de la luna rosa conmocionan al mundo. En más información, instituyen el Día de la Activista Jane Goodall. ¿Qué debemos hacer para que nuestro planeta pueda seguir siendo un sistema estable y biodiverso que no se vea afectado por nuestras acciones? Well, if we want a stable planet in the future, we have to change behavior now. We have to stop this. Sí, si queremos un planeta estable en el futuro, debemos cambiar nuestro comportamiento ahora. Debemos detener la deforestación y la contaminación de los océanos. Poner alto a las técnicas agrícolas industriales que contaminan la tierra y destruyen la biodiversidad. El 80% de la superficie terrestre se utiliza para el cultivo de alimentos para una población que cada vez aumenta. Es una idea exorbitante pensar que podríamos tener recursos económicos ilimitados en un planeta con cada vez más gente y animales. No podemos continuar con este desarrollo económico. Debemos realizar un cambio. Estamos casi en el punto de no retorno. Un satélite de SpaceX se desintegró en órbita, generó decenas de fragmentos en el espacio. El riesgo de colisiones aumentó temporalmente. Expertos advierten sobre la basura espacial. Nos lo cuenta Edward Müller. La empresa SpaceX confirmó que uno de sus satélites de la red Starlink se desintegró en órbita tras registrar una anomalía, generando decenas de fragmentos. Hasta el momento, no se ha determinado si el evento fue consecuencia de una falla estructural o una posible explosión, lo que ha encendido alertas en la comunidad espacial internacional. El incidente fue detectado por sistemas de vigilancia con la Red de Vigilancia Espacial de Estados Unidos, operada por la Fuerza Espacial, que identificó la aparición repentina de múltiples fragmentos en órbita baja terrestre, elevando temporalmente el riesgo de colisiones con otros satélites activos. SpaceX indicó que la anomalía ocurrió de forma inesperada y que ya se investigan diversas causas, entre ellas una falla interna con liberación de energía repentina, la ruptura de componentes o del sistema de propulsión, así como un posible impacto con meteoritos o desechos espaciales. Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre si el evento correspondió a una desintegración estructural, una explosión o la posible intervención de un tercero. Expertos indican que estos fragmentos representan un riesgo al cruzarse con la trayectoria de otros satélites en órbita, lo que complica la operación segura del entorno espacial. Si se trató de una explosión interna, una de las causas más probables sería la ruptura de los tanques de propulsión, lo que puede provocar una liberación repentina de energía y la desintegración del satélite. La constelación Starlink, compuesta por miles de satélites, ha sido clave para expandir el acceso a Internet global, pero también ha intensificado el debate sobre la regulación y la contaminación del espacio orbital. Organismos internacionales y agencias espaciales continúan trabajando en protocolos para mitigar los riesgos, incluyendo mejores sistemas de seguimiento, coordinación orbital y estrategias para evitar que los satélites se conviertan en basura espacial. Matt Gaetz asegura que existen programas para capturar extraterrestres. Afirma que se busca crear híbridos con humanos. También denunció bloqueos para acceder a información ovni. Las declaraciones reavivan el debate sobre la desclasificación. Es una nota de Francisco Rubio. El excongresista de los Estados Unidos y periodista Matt Gaetz afirmó recientemente que cuando trabajaba en la Cámara de Representantes, un militar le informó de la existencia de programas para capturar seres extraterrestres para reproducir una raza de híbridos con seres humanos. Durante su periodo en el gobierno, Gaetz fue uno de los principales impulsores de la desclasificación de los archivos OVNI. Incluso se le negó el acceso junto a otros congresistas como Ana Paulina Luna a una base militar en Florida, donde buscaban obtener fotografías y poder entrevistar a la tripulación de un vuelo que tuvo un encuentro cercano con un OVNI.
Alguien vino a informarme. Él usaba un uniforme militar. Trabajaba para el ejército de los Estados Unidos. Me estaba informando sobre las ubicaciones de los programas de reproducción híbrida, donde capturaban extraterrestres para reproducirlos con humanos para crear una raza híbrida que pudiera participar en comunicación intergaláctica. Un miembro uniformado del ejército de los Estados Unidos me lo informó. El excongresista Getz también afirmó que cree que el gobierno estadounidense también posee programas secretos de recuperación de tecnología de accidentes de naves extraterrestres. Además de que numerosos científicos relacionados a los programas OVNI están desapareciendo. Pero sí creo que ha habido recuperación de accidentes y creo que tenemos esa información. Quiero decir, Benny, es decir, vemos cómo desaparecen todos estos científicos. ¿Qué es más peligroso de tener en tu LinkedIn ahora? ¿Ser general de la Guardia Revolucionaria Islámica o ser científico especializado en ovnis? Es como si pudieras desaparecer en cualquier momento con esa información en tu perfil de LinkedIn. Getz hizo referencia a los científicos relacionados al fenómeno OVNI desaparecidos desde mediados del año pasado, incluyendo al general retirado William Neil McCasland, quien se desempeñó como comandante del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la base Wright-Patterson, y la ingeniera aeroespacial experta en cohetes de la NASA, Mónica Jacinto Reza, quien trabajó bajo el mismo general McCasland. Además de otros 3 científicos que han sido asesinados, sin que hasta ahora se hayan resuelto los casos. Ahora el excongresista Matt Gaetz declaró que un militar le informó sobre la existencia de programas de reproducción de híbridos extraterrestres humanos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Y recuerde, este domingo a las 9 de la noche, el programa 7, donde trataremos al Jesús histórico. Soy Mauricio Vázquez. Buenas noches y buenas tardes. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.